Dismiscover mountains are a home near from me. Ahora se escucha el viento, las olas. La gente anda sin prisa a estas horas de la tarde. Los coches giran en una rotonda. Como escenario, a pocos metros del mar, un enorme esqueleto industrial, el Alto Horno número 2. Es lo que queda del complejo industrial siderúrgico que hasta hace unas décadas dominaba este paisaje, la factoría de Altos Hornos del Mediterráneo. Estoy en Puerto de Sagunto, a pocos metros de la orilla del Mediterráneo. Ahora, este lugar es una explanada como cualquier otra, pero no hace mucho tiempo, en este espacio, sonaban las sirenas, el ruido de las máquinas, el metal, el trasiego humano y la lucha obrera. ¿Por qué se hace la reconversión industrial?, se preguntarán muchos ciudadanos. Las condiciones se daban para que hubiera un movimiento obrero organizado y que su última batalla fue la reconversión industrial, claro, donde se perdía todo. La relación con el pasado sigue siendo problemática. Europa nos está ganando porque lleva muy por delante de nosotros el esfuerzo de reconversión industrial. Esta es la historia de un pueblo. Es la historia de mis padres, de mis vecinas, de mi propia infancia. Una historia de lucha, de superación, de pequeñas victorias y grandes derrotas, de aceptación, de solidaridad y de cambios. Una lucha que quedó para siempre grabada en el corazón de todos y todas nosotras. Memoria de Acero, un podcast producido por la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunto. Capítulo 1. Una fábrica, un pueblo. Para entender qué es este lugar, Puerto de Sagunto, hay que viajar atrás en el tiempo. El origen de la industria siderúrgica saguntina se sitúa a principios del siglo XX, cuando la empresa vasca Sota y Aznar construye un ferrocarril para transportar el mineral de hierro desde Ojos Negros, en la provincia de Teruel, hasta la costa, para desde allí poder exportarlo. Son más de 200 kilómetros de vías férreas y al final de ellas, la entonces virgen playa de Sagunto. El 6 de julio de 1907 se inaugura el ferrocarril y comienza a funcionar el puerto. A su alrededor nace, de la nada, una ciudad. María Herbeit, historiadora especialista en Puerto de Sagunto. Una company town, una ciudad factoría, como se dice aquí. Un pueblo, un núcleo urbano que surge a raíz de una iniciativa empresarial, pues aquí en este caso la explotación primero de mineral que lleva a construir aquí un puerto. La nueva industria atrae a obreros y familias de toda España. Miguel Abella, Pedro Munciano y Lorenzo Rueda fueron algunos de aquellos primeros habitantes de la ciudad factoría. Los escuchamos en una entrevista realizada a principios de 1990 por la Televisión Pública Valenciana. Venimos aquí pues en el año principios del 10. Entonces no había más que unas casitas en el pueblo, no sé si llegarían a 50 o 100. Y entonces no había nada, no había más que la minera, que venían los vagones de ferrocarril con mineral, venían, los embarcaban en el puerto y los mandaban al extranjero, ¿verdad? Yo soy de la provincia de Guadalajara
Y allí mi familia no tenía nada. No teníamos nada. Mi padre murió y quedamos abandonados. Y nos vinimos aquí. Estuve trabajando 6 meses en las obras y no me gustó aquel trabajo y me pasé a talleres, en fundición. Y ahí he pasado el resto de mi vida. Con eso, obviamente, aquí llega gente, viene gente que quiere trabajar primero en el Pantalán, en el puerto, y después en la construcción o en la siderúrgica. Por ejemplo, viene mucha gente de Teruel, viene gente de los alrededores, pero también gente de Bilbao, como el empresario era vasco, mucha gente de Bilbao, también de Almería. Ese perfil de personas, bueno, quitando los directores de vascos, que eran ya ingenieros, directores con sus familias, la gente que llegaba, pues gente muy humilde. Eso sí que era clase obrera, mucha suelo fértil para ideas políticas de izquierdas y anarquistas desde el principio, ¿no? Pues es una cosa bastante obvia. Le 18e chasseur est attaqué à Spincourt par des forces allemandes venues du nord-est. Aprovechando la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial, las empresas del país se lanzan a invertir en el gran negocio siderúrgico. Los países en conflicto demandan acero sin límite, imprescindible para la guerra moderna. Ramón de la Sota toma la iniciativa e instala una planta industrial completa en el puerto de Sagunto. No quiere simplemente exportar mineral de hierro. A partir de ahora, elaborará y venderá acero. La ciudad crece y se consolida. Una fábrica para un pueblo y un pueblo para una fábrica. Entonces, pues la sociedad era esto, la vida marcada por la fábrica, porque aquí al principio, claro, aquí antes no había nada, solo la fábrica desde un principio ponía todo, agua, hospital, escuelas, el economato donde se compraba, toda la vida se desarrollaba alrededor de la fábrica, ¿no? Todo estaba como marcado, y esto hasta el final. Con mejor o peor suerte, la compañía sortea los diferentes avatares de los convulsos años 20 del siglo pasado. La crisis del 29, las tensiones políticas de los años 30, hasta el fatídico verano de 1936. Así se examina la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los... Con el golpe de Estado de Franco y el estallido de la Guerra Civil Española, las cosas cambiarán para siempre. Sagunto se mantiene fiel a la República y la siderúrgica se convierte en industria de guerra. A las barricadas, por el triunfo de la José Rueda, José Aparicio y Miguel Ballester recuerdan en esta entrevista de archivo cómo fue la guerra en la ciudad. Yo no fui a la guerra porque yo trabajaba en fundición y nos quedamos a hacer proyectiles. Yo hacía proyectiles. De trenes blindados, hacían autobuses, trabajaban las mujeres inclusive, haciendo trabajos de guerra. Y, como industria de guerra, es atacada. En junio de 1938, 46 bombarderos y 30 cazas bombardean la ciudad, arrojando, según la prensa de la época, más de 500 bombas sobre Puerto de Sagunto y sus infraestructuras. Y algunas veces nos cogían la calle y nos veíamos cómo tiraban las bombas y nada.
y en vez de medallitas pues llevamos el cordón con un palito para ponernos en la boca. El 29 de marzo de 1939, las tropas fascistas toman la ciudad. Es el fin del sueño republicano y el inicio de una dictadura que durará 40 años. Así se examina la situación creada con el alzamiento del ejército marroquí. Como contexto por la actitud mafiosa. La siderúrgica saguntina, sin mano de obra, sin técnicos, destruida por los bombardeos y sin Ramón de la Sota, cuyo republicanismo le obligó a deshacerse de la empresa, es adquirida, al poco de terminar la guerra, por Altos Hornos de Vizcaya, Sociedad Anónima. Con motivo de inaugurarse en la factoría metalúrgica de Sagunto un nuevo horno, acude a la ceremonia y recorre sus instalaciones el ministro de Industria, don Joaquín Planell, acompañado del gobernador civil. A principios de 1940 se inician las tareas de reconstrucción de la factoría. Uno de los Altos Hornos entra de nuevo en funcionamiento en 1941 y poco a poco vuelve la actividad a la fábrica. El ministro procede al simbólico encendido. El nuevo régimen, en plena autarquía, no se limita solo a poner en pie lo que las bombas habían destruido, sino que, una vez reanudada la producción, acomete la ampliación del puerto y la construcción del horno alto número 3 en 1954, la ampliación del 1 y el 2, que entran de nuevo en servicio en 1956 y 1958. El rendimiento de esta fábrica será de 300.000 toneladas de acero laminado al año. La ciudad crece, también crece el número de obreros y la conflictividad. En Sagunto hay salarios bajos y condiciones de trabajo duras. Lo recuerda José María Barquero, antiguo trabajador. Las medidas de seguridad de la época, ¿vale?, no son ni de lejos las mismas que tenemos a día de hoy por los avances tecnológicos, por la implicación sindical, por muchas razones, ¿no?, que se ha ido avanzando en ese terreno. De hecho, aquí hay un lugar, lo que llamamos la famosa Alameda del Consell, que se ha erigido un monumento a todas las víctimas, y yo no recuerdo ahora el número, pero es un panel muy largo, muy grande, donde están todas las personas que fallecieron. Mientras la dictadura hace ostentación de la nueva industria, los trabajadores vuelven a organizarse en la clandestinidad. Lo explican en un audio de archivo los sindicalistas Ángel Olmos y Miguel Lluc, promotores de las primeras comisiones obreras en la factoría. En esa etapa es cuando ya se nos da la consigna política, porque no nos podemos engañar, entonces no existía ninguna organización sindical legalmente salvo el vertical. Se nos da la consigna política de que a través de este movimiento obrero que se había creado en la fábrica tratáramos de organizar las comisiones obreras. Y se va creando una infraestructura siempre clandestina, claro está, pero clandestina dentro de los movimientos que podíamos hacer dentro del sindicato vertical. Pensamos que necesariamente no se podía continuar con aquel tipo de represiones que la dictadura estaba ejerciendo. Y pensamos, naturalmente, que no solamente teníamos que ganar un salario y mejores condiciones de vida, sino mayores cotas de libertad. Tanto que el primer convenio colectivo que se firma en España después de la guerra se materializa en la fábrica saguntina en 1961. Fue el convenio de 1961 para el ámbito de la fábrica de Sagunto, fue el primer convenio colectivo que se hizo en España, efectivamente. Los trabajadores de Sagunto fueron los que impulsaron la posibilidad de la negociación colectiva en nuestro país. Nosotros fuimos la primera huelga de España, ¿eh? La primera huelga que hubo con el franquismo estuvo aquí, ahí, en esa avenida del Cenillo, y ahí hubieron palos y de todo. Palos y más cosas, algún tiro al aire. Yo soy Julio Ramiro Bodí. Yo nací en el puerto de Sagunto, llevo muchos años aquí viviendo en Valencia. Toda mi familia, por parte de mi padre y por parte de mi madre, han sido trabajadores de la factoría. Yo nací en el 79, cuando pasó todo aquello yo tenía 5 años. 7 décadas después del nacimiento de aquella factoría,
Puerto de Sagunto es una comunidad humana consolidada. Ese modelo era un modelo muy cerradito, en el que tú, si eras hijo de productor, que era el nombre que Franco nos ponía, para no hablar de clase obrera, si eras hijo de productor, pues a los 14 añicos entrabas en la escuela de aprendices, y en la escuela de aprendices de ahí hasta que te jubilabas, en un único puesto, o sea, siempre en el mismo puesto de trabajo y con una identificación súper fuerte con la empresa, pero también una identidad vinculada al trabajo, al movimiento obrero, si te significabas, si tenías un poco de inquietud. De alguna manera nos sentíamos diferentes. Todo el impulso también, claro, el movimiento obrero organizado también es un súper impulso, ¿no?, para la construcción de lo que ha sido el Puerto de Sagunto, pero la empresa, pues realmente, la gran empresa te lo facilitaba todo. La gran empresa te daba un puesto de trabajo desde bien jovencito y te daba, pues, todos los equipamientos y dotaciones en un modelo de ciudad-factoría o ciudad-compañía, es decir, desde la iglesia hasta los supermercados, pasando por las escuelas y lo que te puedas imaginar, pues es una especie de metauniverso, y ahí vivíamos una insularidad, y de vivir en un modelo diferente al resto es precisamente por eso, porque la empresa lo era todo, o sea, la empresa creó el pueblo. Pues es que hasta la cabalgata de Reyes, ¿vale?, el camión donde estaban subidos los Reyes Magos llevaba el anagrama de Altos Hornos del Mediterráneo o Altos Hornos de Vizcaya, hasta ese nivel. Ibas a comprar a unos supermercados que eran supermercados de la empresa, o sea, ibas a un colegio que eran colegios de la empresa, ibas a la iglesia que era la iglesia de Begoña, que es la iglesia de Bilbao, ¿vale? Porque ibas a la Plaza de la Alameda y hay una réplica de la Catedral de Bilbao. Todas estas historias explican lo que pasará solo una década más tarde. Todo lo que habían estado ensayando durante el franquismo, entrando en los comités de empresa, en las estructuras creadas por el régimen, infiltrándose dentro para socavarlas desde dentro. Y cuando llegó la democracia, pues justamente esa clase obrera organizada que movía a todo un pueblo, las condiciones se daban para que hubiera un movimiento obrero organizado, y que su última batalla fue la reconversión industrial, claro, donde se perdía todo, donde se leía como la muerte de un pueblo, la muerte de un pueblo, la muerte de un pueblo. This is the greatest challenge that our country will face during our lifetime. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. La crisis económica de 1973, la crisis del petróleo, impactó gravemente la siderúrgica mundial. En 1974, el consumo interno de acero se desploma, generando unas pérdidas enormes en el sector. En 1977, Altos Hornos del Mediterráneo se separa formalmente de Altos Hornos de Vizcaya. Un año después, se promulga una ley para apoyar el sector siderúrgico a través del Instituto Nacional de Industria, que adquiere una participación en Altos Hornos del Mediterráneo, pero resulta insuficiente. Al inicio de los 80, las pérdidas del sector siderúrgico español alcanzaron los 38.000 millones de pesetas y no se invierte en Sagunto casi nada de lo prometido. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. En 1982, la Comunidad Europea obliga a España a cerrar una siderúrgica si quiere seguir con el proceso de integración. Las de Asturias y el País Vasco plantean problemas políticos. El Gobierno teme una fuerte reacción social en aquellas y se decide por cerrar la de Sagunto. ¿Por qué se hace la reconversión industrial?, se preguntarán muchos ciudadanos. Miren, en los países de nuestro entorno, en toda la Europa occidental, nos llevan ya varios años de ventaja. Ahora corremos el riesgo no solo de acumular ese atraso que tenemos respecto de Gran Bretaña o respecto de Alemania o de Francia, ese retraso histórico, sino que corremos el riesgo de perder la nueva revolución tecnológica. Europa nos está ganando en ese desafío tremendo porque lleva muy por delante de nosotros el esfuerzo de reconversión industrial. Carlos Solchaga,
ministro de Industria y Energía entre 1982 y 1985. Desgraciadamente, si queremos llevar el tema con rigor, la cuestión, insisto, para que sus señorías tengan una idea clara de cuál es la posición de este ministerio, es decir, ha considerado que la situación era insatisfactoria, como les decía antes, y ha tratado de resolver este impasse proponiendo lo que él cree que es, desde el punto de vista de su responsabilidad técnica y de política industrial, la solución más conveniente para el problema de la siderurgia integral. El gobierno ha hecho en este terreno lo que creía que tenía que hacer. Yo era pequeña, apenas tenía 8 años cuando empezó todo, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo a mis padres, a vecinas y vecinos, compañeros con una energía infinita, con años de lucha a sus espaldas y más que estaría por venir. Sí, claro, se vive como un final de un modelo, del modelo que está sustentado por la idea del trabajador fordista, hombre, que trabaja 8 horas y que construye su identidad en torno al mundo del trabajo y construye una fuerte identificación con la empresa. Entonces, si la empresa se viene abajo, pues todo ese mundo se viene abajo. O sea, el que esto tenga tanto recorrido y sea tan importante no es porque haya un cierre de una empresa, es porque se acaba un modelo de vida, un modelo de identificación. El 4 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros decreta el cierre de la planta de Altos Hornos del Mediterráneo. Es el inicio de la mayor lucha obrera del último medio siglo en España. Memoria de Acero es un podcast documental realizado por Sergi Pitarch, Provi Morillas, Natalia de Ancos, Xavi Magro, Elena Morales y Pedro Montesinos. En este capítulo han intervenido María Herbeit, José María Barquero, Gabriel Morillas, Ángel Olmos, Miguel Lluc y Julio Bodí, con música interpretada por Josep Pérez Onanúa.